Buenas noches a todos. Esta es una noche muy especial. Me hago de cuenta que estoy en mis dos casas académicas. Soy egresado de esta universidad, de la Escuela de Economía, y egresé de la Escuela Normal de Sinaloa en 1968, entonces convocadas por la Escuela Normal Experimental del Fuerte, que ya no debe ser experimental. Hace en septiembre los dijimos, 20 años es un tiempo suficiente para demostrar que el modelo educativo de la Escuela Normal Experimental del Fuerte ya es un modelo consolidado, entonces lo experimental ya le sale sobrando. Hubo gente que nos dijo que no, que era el nombre que tenía que quedar, pero en fin. Muchas gracias por la hospitalidad, muchas gracias José Ángel por permitirnos, por invitarnos. Gracias, Antonio. Voy a empezar diciendo, el libro no es mío. Y no me voy a lavar las manos, simple y sencillamente es una compilación, es un trabajo de compilación que tuvo la virtud de acomodarlo de otro modo. No hay una sola letra del texto original que publicó José María Muriá y Angélica Peregrina en 1996. La historia de cómo esos periódicos llegaron a manos de ellos la relatan ellos muy bien en el texto que publicó el Colegio de Jalisco y que está a disposición de ustedes en el Colegio de Sinaloa. Cuesta 100 pesos, o sea, quien quiera tener la versión original, facsimilar está ahí. Pero una vez que empezamos a leer la versión facsimilar, pues nos dimos cuenta que había letras o palabras borrosas. Hubo que jalar la lupa y tratar de encontrar cuáles eran las letras que estaban borrosas. Nos dimos cuenta que era una gran cantidad de información, muchísima información. La verdad es que, como dice el maestro José Ángel, nos dimos cuenta que sabíamos menos de lo que según esto sabíamos más, y que era muy oportuno publicar el libro para quien tenga interés en conocer más, pues que pueda estar ahí. ¿Qué fue lo que hicimos entonces? Transcribirlo uno por uno de los periódicos, y una vez que estuvieron los 27 de los 30 periódicos, porque son 30 periódicos y el último llega hasta el día 12 de noviembre de 1866, entonces dijimos, bueno, volver a hacer otra edición facsimilar, aunque ya la tipografía está repuesta, pues como que no está bien. Esto debe de tener un giro, y lo que hicimos fue tratar de encontrar cuál era la continuidad que el periódico tenía en su contenido y encontrar las secciones que el periódico de alguna manera las dice, pero no en una forma explícita. Entonces dijimos, vamos a hacer una sección que se llame los editoriales, y en eso, al unir los 27 editoriales, nos dimos cuenta que estábamos leyendo el discurso liberal mexicano en su forma más pura, en su forma más nítida, más clara. Vaya, los 27 editoriales juntos te permiten leer entonces el conjunto de ideas y valorar la serie de categorías, de compromisos, de palabras que por primera vez estaban poniendo en circulación. El periódico corrió en Culiacán, en algunas otras partes, muy pocas. La circulación fue muy escasa. Tanto es así que los trabajos posteriores que se hicieron no nos citan en ningún caso. Una segunda sección fue la guerra, los partes militares. Y nos llama mucho, me llamó más la atención, ¿sí?, que no solamente se refiere al sur de Sinaloa. El sur de Sinaloa es la región que sufrió los embates más duros de la intervención francesa. No hay en el resto del país una región que haya sufrido tanto el acoso del invasor como esta región. En ninguna se quemaron poblaciones tanto como fue aquí. En ninguna los juicios sumarios fueron tan bravos como fueron aquí. La corte marcial funciona aquí. En ninguna parte
de la República, se sufrió en 2 años lo que se sufrió en Mazatlán y el sur de Sinaloa. También vamos a encontrar que no solamente las Brigadas Unidas, que después se convirtieron en el Ejército de Occidente, trabajaron en el sur, también liberaron el sur de Sonora. Entonces, nos llama mucho la atención que solamente conocemos realmente un poco de lo que hay acá, pero lo que hicieron en el sur de Sonora es muy importante. Mientras Pesqueira y García Morales se encargaban de defender el centro de Sonora, el sur de Sonora era defendido por contingentes sinaloenses. Es una situación que poco se ha conocido, poco se ve, pero ahí está. ¿Qué más tenemos? Hay una tercera sección que a mí me llamó muchísimo la atención. Cómo en medio de la guerra, Domingo Rubí está firmando decretos y está disponiendo que se ejecuten las órdenes que el presidente Juárez le enviaba. Y hay una, en lo particular a los maestros, que nos llena de satisfacción. Quienes han sostenido que Domingo Rubí es el más ignorante de los gobernadores, el analfabeto, el que no sabía leer, el 21 de marzo de 1866 firma una carta, una orden, un decreto que dirige a los prefectos políticos, donde les indica que en un plazo no mayor de 20 días le informen: maestros, ¿cuántos son? ¿Qué estudios tienen? ¿En qué libros estudian? ¿Cuántos alumnos hay? ¿Cuántas escuelas tienen? ¿Qué más les dice? Instruye que se forme una escuela para adultos en cada cabecera municipal. Estamos hablando de 1866. O sea, esto nos dice la gran importancia que tiene la educación para el gobierno liberal. Entre otros decretos está ese. Hay muchos más. O sea, en medio de la guerra, Rubí está impulsando la formación y el funcionamiento de las instituciones liberales mexicanas. ¿Qué más tenemos? Tenemos una sección que se llama Noticias, y ahí vienen una gran cantidad de noticias. El telégrafo hizo la gran maravilla de darnos, de transmitir el bombardeo del puerto del Callao en el Perú, la guerra de los fenianos. Nos habla también de lo que sucedía en Europa, de lo que sucedía en América, en México desde luego. Una quinta sección son los personajes, y ahí sí viene una gran cantidad de personajes que hubo que rescatar unos poquitos. La señora Bowman, que tuvo una función muy especial porque era la que se encargaba de los hospitales de sangre del Ejército Liberal. Era la que recogía los donativos y la que los aplicaba en la compra de medicinas, vendajes, en fin. O sea, nos va diciendo cómo gente que no aparece en nuestras historias estatales, regionales, están ahí aportando su esfuerzo para que esta región de este país fuera liberado de la invasión. Hay muchísimos. Me causa una notable impresión Juan B. Sepúlveda, cuyo nombre lo lleva una de las calles de Culiacán. Su nombre está escrito en el muro de honor. Y uno decía, bueno, yo lo veía y decía, bueno, ¿y de dónde viene? Esa fue la conciencia de Ramón Corona. Fue el orientador. Si hubo una logia masónica en la que participaron, Juan B. Sepúlveda debe de haber sido el grado 33, porque era la persona que le indicaba a Ramón Corona todo lo que se tenía que hacer en algún momento dado. Era, vaya, el asesor principal. Pero no solamente me llamó la atención por eso, que tuviera esa gran ascendencia sobre Ramón Corona. Me llama la atención que en el comentario de la muerte de él, dicen que administró los recursos estatales, los federales por orden de don Benito, y que a la hora de su muerte, en su enfermedad, no fue capaz de tomar un solo centavo de los recursos para aplicarlos en su salud. Fue una situación, la muerte de él fue muy sentida, muy lamentable. Realmente fue un personaje como muchísimos otros, cuyos nombres los vemos en las calles, en las plazuelas, en las escuelas,
pero no nos imaginamos todo lo que hay para que ese nombre esté ahí. Fue muy sentida, les digo, la muerte de él, y fue muy necesaria también la participación que él tuvo en la administración de los recursos. Viene un tema más que lo dejamos al último, se llama la diplomacia. Le puse así, la diplomacia, porque son las cartas que se envían los cónsules franceses. Son las cartas que se envían los cónsules franceses, norteamericanos, el gobierno mexicano, respecto a las condiciones en que el ejército intervencionista debía salir del país. Cómo Estados Unidos está sumamente interesado en que el contingente francés salga, desde luego. Ahora lo entendemos muy bien, 150 años lo entendemos muy bien, ¿sí? Los recursos naturales de México no pueden calmar todavía el apetito voraz e insaciable de los imperialistas, de los grandes monopolios y los grandes oligopolios norteamericanos. 150 años después de aquellas cartas, hoy vemos cómo el petróleo mexicano en gran parte ha sido hipotecado para las grandes compañías norteamericanas petroleras. En fin, el periódico nos remite entonces al mundo que estamos viviendo. 150 años después tú dices, si 30 años no es nada, dice el tango, 150 son 5 veces nada, aparentemente. No, el periódico nos da una gran cantidad de información para reflexionar sobre el momento que está viviendo este país. No son, vaya, hojas viejas que se quedaron ahí. Es todo un conjunto de reflexiones de cómo los mexicanos de aquel momento pensaban, primero, en sacar a los franceses y segundo, construir un país. Don Benito Juárez lo dijo poco tiempo después: el gran enemigo de México siempre serán los Estados Unidos. En fin, ¿qué más hay en el periódico? Hay una gran cantidad de información, minúscula si ustedes quieren, pero que nos dice los partes de batalla, heridos, muertos, con nombres. Vienen los nombres de los heridos y los muertos de un bando y de otro. Viene también en el periódico, porque es lo que permite, el periódico es rico en ese sentido, cómo recibe información y la contesta. Cómo el parte de batalla de Manuel Osada respecto a la toma de Concordia es desmentido finalmente por los mismos liberales. El periódico nos da una visión entonces de aquel mundo. Mientras Culiacán vivía en esa paz tranquila, podemos decir, que se da después del 22 de diciembre del 64, el sur de Sinaloa está en plena guerra. Esta región está en plena guerra. Y hay un momento en el que Toño dice, bueno, es que aquí tenemos colgados, ¿sí? Pero hay que empezar por el empezadero. Rosales fue magnánimo al derrotar a los franceses en San Pedro el 22 de diciembre del 64. Y Rosales no cumple con las órdenes de don Benito. No cumple con los decretos negros que se firmaron respecto al enemigo que se tome con las armas en la mano, será fusilado inmediatamente. Rosales no lo hace. Rosales es un personaje mucho más inteligente y dice, estos soldados que he tomado prisioneros van a servir para cambiar por los soldados mexicanos que están en Veracruz esperando ser mandados a las cárceles francesas. Hay que hacer el intercambio. Y lo hace finalmente, convence a don Benito de que deben de ser cambiados soldados franceses prisioneros por soldados mexicanos listos para ser expatriados. Hay una parte que vale la pena contarla. ¿Cómo llegamos al periódico? ¿Cómo llegamos a este libro? Llegamos al revés. Lo primero que leí sobre la intervención fue los breves apuntes sobre la guerra de intervención francesa en Sinaloa de don Eustaquio Bueno, publicados aquí en Mazatlán, en la imprenta Retes, en 1884. Fue el primer libro. Una vez que lo vi,
le busqué. Con el tiempo me encontré con que había otros libros. Y dimos con él finalmente. Es un libro que pudimos reeditarlo también. Es un libro que vale la pena, ¿sí? Es el general Antonio Rosales, Revista Histórica del Estado de Sinaloa, 1856-1865. Fue escrito por el licenciado Francisco Javier Gagiola y el héroe principal es Rosales. Es el héroe. No vamos a encontrar ningún libro, mejor libro que este, una mejor biografía que la de don Antonio Rosales, más que esta. A Rosales lo toma por todas partes, como periodista, como militar, como literato, como teólogo, como lo que ustedes quieran, ahí está. ¿Sí? Entonces fue el segundo libro, dijimos, bueno, aquí hay algo más. Después conocimos el de José María Muriá y nos dimos cuenta que había un libro anterior a este. Y pudimos reconstruir entonces la ruta histórica. El periódico, el 5 de mayo, se publicó en Culiacán en 1866. El ensayo del Ejército de Occidente, que es una loa para el general Ramón Corona. Ramón Corona se sentía con los arrestos suficientes para suceder a don Porfirio Díaz. Ramón Corona recibe de Maximiliano la espada cuando éste se rinde en Querétaro. Es una distinción que lo eleva por las nubes, definitivamente. Ese libro entonces lo manda a hacer Ramón Corona y lo publican en 1874. Don Eustaquio Huerta en 1884 publica el suyo y Gagiola en 1894. Mientras el libro de Ramón Corona trata, el ensayo del Ejército del Occidente toma como héroe principal a Ramón Corona, don Eustaquio hace su libro y trata de quitarse aquella acusación que le hizo don Plácido Vega de que había colaborado con la reacción, y lo hace de tal manera que a Plácido Vega lo pone de vuelta y media. El único que lo defiende bien con ganas es Antonio, pero finalmente es todo un personaje. Plácido Vega es un personaje que hay que entenderlo, ¿sí? Para salvar la vida tiene que hacerse lo sadista, pero en el momento en que puede lo abandona, se hace porfirista y no logra cobrarle a don Porfirio los favores. Muere en Acapulco en 1874, creo, si no estoy mal. Pero bueno, sí. Entonces, en el segundo libro, ¿sí?, don Eustaquio se basa fundamentalmente en el ensayo del Ejército de Occidente. Y Gagiola también toma como base el Ejército de Occidente y el de Huelva. Pero curioso, cuando ustedes empiecen a leer el 5 de mayo de 1866, van a encontrar páginas enteras, en concreto el incendio de Concordia, que el 12 de febrero del próximo año cumple 150 años. ¿Sí? Es un evento que no podemos perdernos. Pero esto nos dice que estos periódicos fueron la base para elaborar los documentos de Vigil, de Huerta, de Gagiola, pero no aparece en ninguna parte. Entonces, por eso les digo, parece que nos dimos la vuelta, o sea, empezamos la ruta histórica al revés. Ahora ya lo podemos decir, quien quiere estudiar y quien quiere conocer la guerra de intervención en Sinaloa, está el 5 de mayo, el Ejército de Occidente, no tiene vuelta, es todo un ensayo magnífico, con mapas, con todo. Son partes de batalla muy bien reseñados. Hay que leer a don Eustaquio y hay que leer al licenciado Gagiola. ¿Y qué vamos a entender? El alma humana de nuestros héroes, el alma de nuestros héroes. Eran hombres y mujeres de carne y hueso, con virtudes, con defectos, con pasiones, unidos en una sola causa, la defensa del país.
Por eso se pelean entre ellos en algún momento dado. Por eso Rosales y Rubí y Corona le dan golpe de estado a García Morales. Por eso en un momento dado Rubí y Corona se enemistan con Rosales después de la batalla, lo quitan del gobierno. Por eso Ramón Corona se adueña del poder en el estado a través de Domingo Rubí. Por eso tenemos que leerlos todos para poder entender qué pasaba ahí. Hace un ratito Doño decía, bueno, es que guerra es guerra y estas son las imágenes que se dieron, sí. Pero Rosales el 22 de diciembre le perdonó la vida a los franceses. 15 días después, 8 días, 12 días después, cuando los franceses vienen atravesando la sierra de Durango a Mazatlán, acaban con los prisioneros. O sea, a los prisioneros los fusilan inmediatamente. Entre ellos, un niño de 11 años que era escribano en el cuartel del general Corona. Esto es la causa fundamental por la cual, después de la batalla de Veranos, van a acabar con todos los franceses en esta parte que está cerca de Concordia, que es San Juan, San Jacobo. Ahí los agarran y acaban con todos ellos. Es cierto, algunos lograron colgarlos, pero fundamentalmente los fusilaron. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un nuevo libro que nos da una versión, vaya, de periódicos más completa, pero definitivamente con muchos detalles. Quieren conocer posiblemente hasta algunos de sus personajes aparecen en los partes militares, aparecen en las relaciones, aparecen en los comunicados, están ahí. Creo que hemos logrado rescatar un material que estaba desconocido y que lo hemos integrado de tal manera que es mucho más útil para los estudiosos, para los investigadores y para todos nosotros.